y vamos a empezar con justamente el ejercitario que les pasé, que tiene una característica muy sencilla de lo que les había dicho la última clase. Algunas de las peculiaridades del guaraní, por ejemplo, van a ver ustedes un ejercicio de traducción que se da por etapas. Empezamos con una frase sencilla, unas frases sencillas, y luego le vamos a incrementar algunas palabras. Pero ese orden que ustedes van a ver aquí es el orden sintáctico del guaraní, es la forma en que tradicionalmente se construye un sujeto y un predicado, ¿verdad? El sujeto, la persona de quien hablamos, con algunas características así bien definidas. Vamos a ver acá, por ejemplo, lo que llamamos los adjetivos demostrativos: esta, eso, esa, ese, esa, aquel, aquella. Con la característica en el castellano de que tienen una forma para el masculino y otra para el femenino, y obviamente para singular y el plural. En el caso del guaraní, esta sería co, y ese, esa, pe, y aquel, aquella, amó. Es decir, en el guaraní se simplifica todo, ¿verdad? Y cuando decimos en el plural estos, estas, en guaraní es con a, co, un buzo y una a nasal, co, a. Y también eso directamente se puede a veces abreviar y decir solamente así con la nasalidad, solamente la Bueno. Y cuando me voy a referir a esos, esas y aquellos, aquellas, en guaraní es lo mismo, decimos umi. Entonces, si voy a decir esos señores, voy a decir umi caray, y si voy a decir aquellos señores, también umi caray. Como se dan cuenta, la cuestión es muy sencilla, ¿verdad? Nada complicado. Y entonces vamos a ver en la primera parte del ejercicio, dice este señor, y en este caso lo que están en el caso del Juan y José Carlos me escuchan, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí. Ya, excelente. Vos sos José, ¿eh? Sí, profesor. Y aquí está Juan también, ahora sí. Yo voy a decir una vez José, y te pido que repitas detrás mío, y voy a hacer lo mismo con Juan. Y te voy a pedir que en la primera parte hagamos bilingüe, ¿verdad? Y voy a decir este señor Cocaraí. A ver, José, si puedo decir este señor Cocaraí. Cocaraí. Sí, este señor Cocaraí. Este señor Cocaraí. Sí, esta señora. Esta señora Cocuñacaraí. Excelente. Ese señor Pecaraí. Pecaraí. Ese señor Pecaraí. Sí. Aquella señora amó Cuñacaraí. Aquella señora amó Cuñacaraí. Esos señores Umicaraí. Umicaraí. Esos señores. Excelente. Te das cuenta, bastante simple la cuestión. Si vos recordás co, pe, amó, ya tenés salvada la cuestión en el plural, con a o abreviado a directamente, y un mi. Allí está cerrada la historia. Y caray, Cuñacaraí, que no cambian de forma porque están singular. Fíjate que si en castellano señor, señores, señoras, señoras, en guaraní da lo mismo. Voy a decir co-caraí y voy a decir umi caraí. Caraí no cambia. Y cuando decís co-cuñacaraí, esta señora, cuando decís umi cuñacaraí, es aquella señora, ¿verdad? Esas o aquella señora. Pero no cambia Cuñacaraí, porque en castellano, repito así, este señor, esos señores, señor, señores. Y cuando decís también esa señora y esas señoras, señoras, señoras. En guaraní es Caraí y Cuñacaraí. O sea que no hay ningún problema con eso, ¿no? Bastante simple la cosa, José. Sí. Juan, te pido que repitas conmigo igual que con José. En esta primera parte vamos a hacerlo en forma bilingüe. Este señor Cocaraí.
Juan, si podés repetir, este señor Cocaray. No tiene. Bueno, vamos a continuar. De todas maneras, repito una vez más, solamente para que los dos tengan clara la traducción. Este señor Cocaray, esta señora Cocuñacaray, ese señor Pecaray, aquella señora Amocuñacaray, esos señores Umicaray. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Ahora está. Perfecto. ¿Podemos repetir? Sí, Juan. ¿Qué tal? Excelente. Buenas noches. Te pido, Juan, que así como hicimos con José, repita conmigo en forma bilingüe. Este señor Cocaray. Este señor Cocaray. Esta señora Cocuñacaray. Esta señora Cocuñacaray. Excelente. Ese señor Pecaray. Ese señor Pecaray. Aquella señora Amocuñacaray. Aquella señora Amocuñacaray. Perfecto. Esos señores Umicaray. Esos señores Umicaray. Excelente. Vuelvo solamente para insistir en la cuestión. Lo simple de lo que estoy diciendo en castellano tiene el adjetivo de dos formas. Esta, ese, esa, aquel, aquella. En guaraní solamente es co, esta, ese, esa, amó, aquel, aquella. Y en el caso que también mencioné recién, el sustantivo tiene una sola forma para su uso, es caraí y punto. En castellano, señor, señores, por ejemplo, discriminando singular y plural. En guaraní es caraí. Y esa señora, señoras, solamente Cuñacaray. Y todo se marca, lo singular o plural, con co, pe, amó para el singular, con umi para el plural. Plural es umi equivale a esos, esas y aquellos, aquellas, indistintamente, umi. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si ustedes, una partecita que siempre les pido que tomen en consideración el tema de la gramática porque les va a ayudar. La intención, ya dije varias veces, la clase no es gramaticalista, pero acudimos a la gramática cuando es necesario. El caso de señor, señora, señores, señoras, hablamos de sustantivos. Y una palabra que determina el sustantivo es el adjetivo, en este caso el adjetivo demostrativo. En guaraní son co, pe, amó para el singular, con a y a que son la misma cosa, y umi para el plural. Esos son los adjetivos demostrativos, equivalentes en el castellano a esta, ese, esa, aquel, aquella, estos, estas y esos, esas, aquellos, aquellas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, estos adjetivos siempre van en forma previa, van antes del sustantivo. Siempre va a ocurrir igual que en el castellano, co, pe, amó, co, caraí, co, cuñacaray, co, mitad, amó, mitad, pero siempre van a estar antes del sustantivo. Y ahora, en la misma secuencia que les estaba mencionando, que modifica el sustantivo posteriormente o seguido al sustantivo como sufijo, están los adjetivos calificativos que indican cualidad: lindo, linda, feo, fea, alto, alta, bajo, baja, refiriéndonos a la estatura, ¿verdad? Inteligente, ignorante, capaz. Y todo eso para mí puede ser, por ejemplo, Poná, Bahí, Ibaté, Carapé, Rirá, si es gordo, gorda, obeso, Pirú, delgado, flaco, Arandú, inteligente, Tabí, ignorante, Catupirí, capaz, diestro, hábil, ¿verdad? La ventaja siempre, otra vez, en esta parte es que el adjetivo tiene una sola forma para su uso. Lo que en castellano es lindo, linda, lindos, lindas, en guaraní Poná. Lo que en castellano feo, fea, feos, feas, en guaraní Bahí. ¿Te das cuenta?
4 al castellano y 1 al guaraní. Entonces, al hacer la traducción es imposible equivocarnos. Y vamos acá por partes, ¿verdad? Voy a decirlo una vez y luego les voy a pedir, así como hicimos recién, que repitan conmigo posteriormente. Bueno es Marangatú y malo es ñañá, por ejemplo. Bueno, Marangatú y malo ñañá. En este caso dice, este señor bueno, Cocaraí Marangatú. Cocaraí Marangatú. Marangatú se escribe así como se escucha, no hay ni un acento gráfico, ni un acento nasal. Así, letra por letra, M-A-R-A-N-G-A-T-U, Marangatú. Esta señora linda, Co Cuñacaraí Poná. Poná, Aná es nasal, la A, la última A, la única A, dicho sea de paso. Co Cuñacaraí Poná. Ese señor gordo, P Caraí, Quirá, se escribe la que, la K del guaraní, del castellano, la U, la R y la A, así sin acento, sin nada, Quirá. Repito, P Caraí, Quirá. Aquella señora alta, Amó Cuñacaraí, Ibate. Y la Y, la B corta, la A, la T y la E, sin acento, sin nada, así como escucharon, Ibate. Ibate es alto, alta, altos, altas también. Amó Cuñacaraí, Ibate. Esos señores flacos, Umicaraí, Pirú. Lo contrario de Pirá es Pirú. Pirú, así como se escucha también, P y latina, R-U, sin acento, sin nada. Nunca olviden que en guaraní no pintamos el acento final, se carga la voz, pero no se pinta. Eso ya había explicado que por una cuestión de economía, así como en el castellano, todas las palabras llanas que terminan en vocales y en consonantes N-S no llevan acento pintado porque son las que más abundan, casa, cosa, etc. Así también en guaraní, las palabras agudas son las que más abundan. Es una diferencia con el castellano. En castellano, las más abundantes son las palabras llanas y en guaraní, las más abundantes las agudas. Pirú, Poná, Quirá. Si es acento nasal como Poná, se pinta. Ese es el único caso que se pinta, sí o sí. Pero todas aquellas que tienen un acento común, Maracayá, Carayá, Baracá, Bozá, toda esa parte, Quirá, Pirú, Maracatú, así como le dije recién, esas no se pintan, se carga la voz, pero no se pinta el acento final. Bueno, y quiero entonces pedirle de nuevo en este caso a José Carlos, ya solamente, yo voy a decir la forma en castellano, la forma guaraní, te encargo de decir la forma guaraní, José, solamente guaraní ya. Este señor bueno, Cocaraí Marangatú. Cocaraí Marangatú. La finalidad de esta parte, además de usar la lengua, es escuchar la forma que pronuncian. Y hasta ahora los dos no tienen ningún problema, pronuncian muy bien. De hecho son expresiones no muy complicadas. Esta señora linda, Cocuñacaraí Poná. Cocuñacaraí Poná. Muy bien. Ese señor gordo, Pecaraí Quirá. Pecaraí Quirá. Aquella señora alta, Amó Cuñacaraí Ibate. Amó Cuñacaraí Ibate. Muy bien. Esos señores flacos, Umicaraí Pirú. Umicaraí Pirú. Excelente, o sea, muy bien. Juan, ¿podés repetir? Solamente ya la expresión en guaraní, Juan. Yo te digo que castellano guaraní, pues vamos a decir la expresión guaraní. Este señor bueno, Cocaraí Marangatú. Cocaraí Marangatú. Esta señora linda, Cocuñacaraí Poná. Cocuñacaraí Poná. Ese señor gordo, Pecaraí Quirá. Pecaraí Quirá. Muy bien. Aquella señora alta, Amó Cuñacaraí Ibate. Amó Cuñacaraí Ibate. Excelente. Esos señores flacos, Umicaraí Pirú. Umicaraí Pirú. Perfecto. Tanto a José como a Juan
Acá tuvimos una dificultad que bueno, la primera no les mencioné, que es la I. Cuando decían ustedes I, irá, y cuando decían ustedes ibate, por ejemplo. Usualmente, para el que no está acostumbrado a pronunciar guaraní, esa es una dificultad. Normalmente en vez de la I le sale una I. Capaz que diga ibate, inclusive, o el famoso caso de Iguazú. Voz de Iguazú, dice la gente, y es Iguazú. Solamente pongo un comentario. Y también una dificultad podría haber sido la nasalidad en Pona, Ana. Y eso siempre les recomiendo que, aunque sea una o dos veces por día, en algún momento que tengan, puedan pronunciar ara y ana. Cuando ustedes van a decir ana, no se olviden que en una de las clases anteriores les mencioné todo lo que significa para o gana, para la casa, para mi casa. De hacer o gana, esa será mi casa o va a ser mi casa. Se aplicana para mi silla, se camisana para mi camisa, se aona para mi ropa. Eso les había explicado yo con la referencia a lo que se llama el futuro en los sustantivos. Es un caso muy particular que tiene el guaraní que no tiene el castellano. Que un sustantivo con un sufijo ana se puede convertir en un sustantivo futuro, cosa que no ocurre en castellano. O cuando uno dice cue, pasa al pretérito. Sea o cue, por ejemplo, la que fue mi ropa, era mi ropa. Cero gacue, la que fue mi casa, mi ex casa, ¿verdad? Se aocue, mi ex ropa. Simplemente por mencionarle. Entonces, en A también que aparece en Pona, siempre es interesante hacer esa variación. Cuando ustedes dicen pora, refiriéndonos al fantasma, pora es oral, pora. Pero en el caso de lindo, linda, bonito, bonita, bello, bella, es pona, ana. No es pora, sino pora. Para que tengan en cuenta, esto vamos a repetir y no se preocupen, van a saber sin problema. En esta tercera parte le vamos a agregar un componente más. Hasta ahora una estructura clásica es un sustantivo con un adjetivo antes que indica, que demuestra, ¿verdad? Ese, aquel. Y un adjetivo de cualidad que indica lindo, linda, feo, fea, alto, alta, etc. Ahora a esa estructura, por ejemplo, co, caraí, ibate, o co, cuña, caraí, poná, le vamos a sumar un verbo conjugado. Vamos a poner en este caso todos en la tercera persona, todos van a empezar con la o guatá, rocarú, o guapí. Entonces, para que se den cuenta, la idea de hoy es, sin dar muchas vueltas, que ustedes entiendan cómo se construye una oración simple, sin ningún problema. Entonces, le vamos a sumar, repito, el siguiente elemento que acá es el verbo. Y dice, voy a repetir yo primeramente y después paso a ustedes. Este señor bueno camina. Es el mismo ejemplo que estuvimos usando la vez anterior, con un elemento más. Co, caraí, marangatú, o guatá. Eso es para recordar, sea guatá, dere guatá, ae, o guatá. Él camina. Este señor camina. Ñandeya guatá, obrero guatá, pepe guatá, jacuera guatá. Repito, en este caso, este señor bueno camina. O caraí, marangatú, o guatá. La siguiente oración dice, esta señora linda lee. La palabra es moñique. Moñique quiere decir leer en guaraní. Esta señora linda lee co cuña caraí poná o moñique. Co cuña caraí poná o moñique. Co cuña caraí poná o moñique. Siguiente dice, ese señor gordo escribe. Jaí, H-A-I, o jaí. P caraí irá o jaí. P caraí irá o jaí. Aquella señora alta come. Amó cuña caraí ibate o carú. Amó cuña caraí ibate o carú. Esos señores flacos cantan. Umí caraí pirú o puraqué.
Umi, caray, piru, puraje. El verbo es puraje. P-U-R-A-H-E acentuada, acento normal y la I, o puraje. Entonces voy a repetir ya solamente en guaraní y le voy a volver a pedir a cada uno que repita conmigo. Este señor bueno camina, o caray, mangatú, o guatá. Esa señora linda lee, cocuña caray, poná, o moñiné. Ese señor gordo escribe, pe caray, cuirá, o jaí. Aquella señora alta come, amó cuñacaray y bate o carú. Esos señores flacos cantan, umí, caraí, pirú o purajé. Vamos a hacerlo ahora con José primeramente. Ahora allí está Luisa también, allí le va a tocar al final. José, este señor bueno camina, co caraí, manangatú o guatá. Con caray, manangatú o guatá. Excelente. Esta señora linda lee, co cuñacaray poná, ¿sí? Con caray, poná, o moñé. Excelente. Ese señor gordo escribe, pe caray, cuirá, o jaí. Pe caray, cuirá, o jaí. Aquella señora alta come, amó cuñacaray y bate o carú. Amó cuñacaray y bate o carú. Esos señores flacos cantan, umí, caray, pirú o purajé. Umí, caray, pirú o purajé. Excelente. Ahora vamos a Juan. Este señor bueno camina, co caray, manacatú o guatá. O caray, manangatú, o guatá. Esta señora linda lee, co cuñacaray, poná o moñiné. O cuñacaray, poná, o moñié. Moñié. Ahí ya. O moñié. Moñié. Es ñe. Moñié. Exactamente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahora mismo, allí está. Siempre hay que hacer ñe. Es la forma, ñe. Es como que cortamos la boca. Ñe. Vamos a ver. Cuñacaray, poná, o moñié. Espectacular. Allí salió maravillosamente. Aquella señora alta come, amó cuñacaray y bate o carú. Omar, amó cuñacaray y bate carú. O carú. Excelente. Esos señores flacos cantan, umí, caray, pirú o purajé. Umí, caray, pirú o purajé. No me impone. Excelente. Vamos a Luisa. ¿Vale con Luisa? Hola, profesora, por favor, Eremina será muy fuerte. Este señor bueno camina, co caray, manangatú o guatá. Go caray, manangatú o guatá. Muy buena. Esta señora linda lee, co cuñacaray, poná o moñié. Go cuñacaray, poná o moñié. Muy buena. Ese señor gordo escribe, pe caray, cuirá o jaí. Pe caray, cuirá o jaí. Muy buena. Aquella señora alta come, amó cuñacaray y bate o carú. Amó cuñacaray y bate o carú. Esos señores flacos cantan, umí, caray, pirú o purajé. Umí, caray, pirú o purajé. Excelente, excelente, muy bien. Estos verbos que agregamos acá a cada una de nuestras frases pueden llevar, por ejemplo, adverbios. El adverbio es parecidísimo al adjetivo, la misma cosa, solamente que el adjetivo califica un sustantivo. Yo digo caraí y bate, cuñacaray, poná, mitad, baí. ¿Qué va a ocurrir con el adverbio? El adverbio indica cualidad del verbo. Por ejemplo, yo digo o guatá, poná, o carú, baí, o bucá, soró. Entonces yo indico cualidad, pero del verbo. En el caso del adjetivo, la cualidad está referida al sustantivo. En este caso, fíjense cuáles son los. Le vamos a agregar entonces a estos verbos un adverbio. Dice, yo voy a leer primeramente en castellano. Este señor bueno camina despacio. Despacio se dice en begüe. Y les cuento, es M de larga E G U-E, güe. B-güe es despacio.
Después dice, esa señora linda lee bien. Bien en este caso va a ser poná. Eso yo les había explicado unas clases atrás, que poná puede ser un adverbio como puede ser un adjetivo, depende a quién se refiere. En este caso, cuando yo digo, por ejemplo, no, MB larga es. MB larga. B web. Segundito y vamos a ver si. Ahí está, ahora sí, esa misma. Entonces, cuando yo digo bien, está al lado de un verbo, lee bien, lee. Entonces, como es poná. Pero si yo utilizo poná con un sustantivo, por ejemplo, cuñacaraí poná, es señora linda, no es señora bien, señora linda. Lindo, linda, cuando está con un sustantivo, y cuando está con un verbo es bien. Camina bien o guataponá, come bien o caruponá, lee bien o moñeponá, escribe bien o moñeponá. Entonces, o moñe. La última E es nasal, o moñe. Sí. Bueno, entonces acá tienen ustedes un poco una referencia primero de cómo vamos a decir. Ese señor gordo escribe mal, mal va a ser Bahía acá, mal. Así como Bahía es feo cuando está con un sustantivo, caraí, Bahía, señor feo. Pero como acá me estoy refiriendo a un verbo, yo digo, o caro Bahía, come mal, o Bahía, trabaja mal, o ni Bahía, habla mal. ¿Se dan cuenta? Depende de a quién se refiere Bahía. Si Bahía se refiere a un sustantivo, es feo. Entonces, caraí, Bahía, cuñacaraí, Bahía, mitad Bahía es feo. Pero si yo digo o carú Bahía, o mbapó Bahía, o guatá Bahía, es mal. Camina mal, come mal y se sienta mal. Bueno, Bahía. En el siguiente caso, mucho. Dice aquella señora alta como mucho, o carú, getá. Getá va a ser H-E-T-A, getá. Caraí es impulsor, así como se escucha, es caraí, una sola palabra. O carú, y Bahía también se impulsó, todos juntos. Porque si le ponemos el puso, va a decir va-i. Y esto es Bahía. Allí está la diferencia. Siempre que tengan la duda, tomen la sílaba en particular y pronuncien. Se dice Bahí o se dice Bahí. Si es Bahí. Se dice Caraí o se dice Caraí. Caraí si es que le ponemos buzo. Y esto sin buzo es Caraí. Raí. Una cosa es Araí y otra cosa es Raí. Raí. Y es Araí. Caraí. Siempre tomen cuando Perdón. ¿Sí? Escribe cómo es. ¿Cuál era? Sí. Se escribe. Escribe. Allí dice caraí, poná. ¿Sí está bien? Escrito caraí. Y en el primer caso que me pasó Luisa, dice caraí. P caraí. Y al lado puso ocarú, baí. Y eso es de caraí, tiene que ser así como escribió abajo caraí todo junto, una sola palabra, y bahí también una sola palabra, sin acento, sin curso, así como está allí. Y P caraí poná, perfecto allí. Yo continúo dándole, estoy solamente señalándole cuáles son las palabras que vamos a usar. Acá vamos a ver entonces, bahí no lleva acento tampoco, bahí nomás. Así sin acento, Luisa. Bueno, allí me vino un acento en baile, yo veo acá, en la A. No, eso es chiquitito. Ya. Porque acá estoy viendo un acento sobre la A. Entonces es sin acento, así como está. Otra cosa también interesante, como todo lo que ustedes están planteando, o preguntando o escribiendo, siempre es una oportunidad para aprender. Y entiendan siempre que la intención es aprender, ¿verdad? Entonces, cuando a veces hay alguna duda en la acentuación, la recomendación siempre que tomen la sílaba. Si ustedes, por ejemplo, voy a poner
un ejemplo, claro, es simplemente un ejemplo para lo que voy a explicar. Si en el caso de Caraí, así como se escribe, K-A-R-A-I, sin acento pintado, sin nada, Caraí, yo le pongo el acento allí en la I, dice Eraí, pero si yo quiero, puedo hacer un pequeño juego y poner el acento en la A, y allí va a decir, en vez de Eraí, va a decir Eraí, Caray, por ejemplo, va a decir si es que leo la palabra, pero la palabra es Caraí, y si yo le pongo el acento en la A, va a decir Caray, Caray, Eraí, Caray, Caray, Caray. Siempre tomen, repito, en las dudas que tengan, traten ustedes de descubrir la ubicación del acento, y para eso no hay mejor ejercicio que cambiar periódicamente los acentos del lugar. Signifique algo o no signifique, por lo menos que sirva para que ustedes hagan un pequeño experimento, ¿no? Porque así se aprende. No sé por qué, pero profesor, yo no lo estoy haciendo con punto. Mira, por ejemplo, Visa escribo ahí. Sale nomás como para hacer eso. Perfecto. Perfecto, no hay problema. Está aclarado. Bueno, les dije hace rato, aquella señora alta come mucho. Mucho va a ser Geta. H-E-T-A. Geta. Así como se escucha sin acento, sin uso, sin nasalidad. H-E-T-A. Geta. Dice, allí va a ser, aquella señora alta come mucho. Mucho es Geta. Todavía no hice la traducción, solamente estoy tomando la palabra nueva. Es Geta. Y en el último dice, esos señores flacos cantan ahora. Ahora es Coaña. Y les voy a mencionar cómo se escribe. Esa es una de esas palabras que yo les había dicho que tienen que aprender, si se puede, de memoria. Se escribe K, O, puso, A con acento común, la G nasal y la A oral, así sin acento en la A. La A común y corriente. Vuelvo a repetir. K, O, puso, A con acento común, la G con acento nasal y la A común. Coaña. Es na, no es ga. Na, por eso es nasal allí. Coaña. Es una palabra muy guaraní, ¿verdad? Se usa mucho, Coaña, que es ahora. Bueno, ahora justamente vamos a hacer la parte del ejercicio. A ver, la G es nasal, Pero no puedo sacar bueno, perfecto. Pero por la duda, ya tienen que saber que la G es la G de Moana. Bueno, vamos entonces por parte. Ahora voy a hacer la traducción y como estuvimos haciendo, vamos a repetir otra vez. Este señor bueno camina despacio. Ko Caraí Marangatú o Guatán Begüe. Ko Caraí Marangatú o Guatán Begüe. Primera traducción. Segunda, esta señora linda lee bien. Ko Cuña Caraí Poná o Moñié Poná. Hacer doble Poná. Repito, Ko Cuña Caraí Poná o Moñié Poná. Ese señor gordo escribe mal. Pe Caraí Irá o Jaí Baí. Aquella señora alta come mucho. Amó Cuña Caraí Ibate o Carujeta. Esos señores flacos cantan ahora. Umi Caraí Pirú o Purajé Coaña. Esas son las traducciones y ahora vamos a ir por partes. Vamos a ir nuevamente a José. Como siempre, José, vos vas a decir ya la expresión en guaraní. ¿Sí? Ko Caraí Marangatú o Guatán Begüe. Ko Caraí Marangatú o Guatán Begüe. Ko Cuña Caraí Poná o Moñié Poná. Ko Cuña Caraí Poná o Moñié Poná. Ko Caraí, Pe Caraí Irá o Jaí Baí. Pe Caraí Irá o Jaí Baí. Muy bien. Amó Cuña Caraí Ibate o Carujeta.
Amo punya caray guate o caro está. Umi caray pirú o curajei o aña. Umi caray piru o curaje ko ana. Espectacular, José, muy bien. Vamos con Juan. Co caray marangatú o guatán de huevo. O caray marangatu o guatán behué. Excelente. Co cuña caray poná o moñique poná. O muñacaray porá o moñeque porá. Excelente. Pe caray irá o jaíbaí. Pe caray irá o jaí baí. Muy bien. Amó cuña caray ibate o carujeta. Amó muñacaray ibate o caru jetá. Perfecto. Umi caray pirú o curajei coaña. Umi caray piru o curajei coanga. Sí. En el caso de coaña es igual a o muñeque Juan. Coaña. Coaña. O ana. Exacto. Y aquí es como que le separas co de aña. Coaña. Es una sola palabra pero se separa. Vamos a repetir esa parte, Juan. Umi caray pirú o curajei coaña. Umi caray piru o curajei coanga. Perfecto. Coanga. Coaña. Está. Esto siempre, el ejercicio va a quedar y la invitación es a que esto siga repitiendo todas las veces que pueda, porque va a parecer en un principio como una especie de trabalengua, pero la intención pasa por mostrarles cómo se construye la oración. Estamos agregando un elemento a lo que inicialmente fue una frase con 2 elementos. En este momento estamos hablando de 5 elementos, 5 palabras que ya hacen una oración. Ahora vamos con Luisa. Luisa, si puedes repetir, co caray marangatú o guatán behué. Co caray maracatú o guatán behué. Co cuña caray poná o moñique poná. Co puña caray porá o puñe porá. Pe caray irá o jaíbaí. Pe caray irá o jaí baí. Amó cuña caray ibate o carujeta. Amo puña caray ibate o carujeta. Umi caray pirú o curajei coaña. Umi caray piru o curajei coaña. Excelente, muy bien. María Ángeles, ¿podés repetir con nosotros también? ¿Será que escucha María Ángeles? Está escuchando. Si quiere María Ángeles, cuando ella quiera podemos escuchar. Ahí está. Escúcheme. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Como son muchos los verbos que usamos, vamos a poner verbos que en este caso comúnmente son conocidos con el nombre de verbos transitivos, que pueden formar un complemento, se llama complemento directo. Voy a obviar toda esa cuestión así gramatical, pero lo único que les voy a decir es que al cambiar el verbo nos va a permitir responder preguntándole al verbo qué cosa, nos va a dar la posibilidad de darle una respuesta. Por ejemplo, compró qué cosa, una silla. Compró qué cosa, 2 papeles. Compró qué cosa, 3 guayabos. Por decirte, ¿verdad? Usando esa pregunta podemos generar una oración. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer primeramente es cambiar el verbo. Ya usamos anteriormente este caso que acabamos de hacer, era verbo y adverbio. El verbo, por ejemplo, camina, el adverbio despacio. El verbo lee, el adverbio bien. El verbo escribe, el adverbio mal. El verbo come, el adverbio mucho. El verbo cantan, el adverbio ahora, ¿verdad? Y ahora vamos a cambiar esa lista de verbos, vamos a usar 8 verbos. Y dice, este señor bueno compra. Co caray marangatú o yogua. Es J-O-G-U-A, así como escuchan, sin acento, sin pulso, sin nasalidad. Se escribe toda unida esa palabra, una sola.
G-U-A, Yowa. La J, ya saben, se lee como en el inglés, o con el francés, o como en el portugués, ya allí, Yowa. En el siguiente dice, esta señora linda trajo Kokuñacaraí Ona Oweru. Yowa, muy bien, muy bien. Kokuñacaraí Ona Oweru. El verbo es traer, el verbo traer es weru. Weru se escribe G-U-E-R-U. Weru. G-U-E-R-U. Weru. Weru es traer. Ese señor gordo llevó, dice. Llevar es hueraja. Weru es traer, hueraja es llevar. Que se escribe G-U-E-R-A-H-A. Hueraja. Hueraja. Ahí está. Hueraja. Sin acento, sin nada. Cada vez que va a haber un acento pintado o va a haber el uso o vamos a tener una salida, de hecho yo siempre les voy a avisar. Si no les estoy dando, si no les digo un acento, una nasalidad, un uso, no pongan porque no llevan. Entonces en este caso hueraja, exactamente G-U-E-R-A-H-A. En el siguiente dice, aquella señora alta dará amó Kuñacaraí y bate o meeta. Ta el futuro. Me. Y allí les voy a explicar cómo se escribe me. M de mamá, el puso y una E nasal. Me. Repito, el puso y una E nasal. Me. Y le agregamos ta porque es futuro. Meeta o meeta. No se olviden que el futuro está, el pasado curí, ¿verdad? Entonces acá dice, aquella señora alta dará amón Kuñacaraí y bate o meeta. Y esos señores flacos pintan. Mi caraí pirú on bosatü. Y les explico cómo se escribe bosatü. M de larga O. S-A puso U. U que es la Y. M de larga O. S-A puso U. U es la Y. Solamente hay un puso. No hay ningún otro tipo de acentos, ni el acento común, ni el acento nasal. Así como escucharon. Me está correcto. Y bosa es M de larga O. Bo. S-A puso y la Y que es U. Bueno, entonces, después de echar las declaraciones, hechos los comentarios, vamos a cosa que perfecto. Este señor bueno compra Kokuñacaraí Mangatú o Yowa. Esta señora linda trajo Kokuñacaraí Ona o Weru. Yo traje, tú trajiste, él trajo. Esto está en pretérito. O Weru Kuri es la expresión correcta. O Weru Kuri. O Weru Kuri. Es una sola palabra. Se escribe toda junta. O Weru Kuri. Oweru, Kuri, y en la U de Oweru, la última, está el acento, antes de Kuri, un acento común. Oweru, Kuri, ¿se dan cuenta? No es Oweru Kuri, sino Oweru Kuri. A ver si ahí está bueno. Muy bien, excelente. Ese señor gordo llevó Caraí Kirá o Huerajakuri, igual también, o Huerajakuri, están pretéritos, con la misma característica, el acento antes de Kuri, el acento común que solemos usar, o Huerajakuri. Aquella señora alta dará amón Kuñacaraí y bate o mejeta, que ya les expliqué. Y esos señores flacos pintan un mi Caraí pirú o bosatü. Ahí está, muy bien. Ahora vamos por parte otra vez. Vamos junto a José, que va a repetir solamente la parte en guaraní como siempre. Kokuñacaraí Mangatú o Yowa. Kokuñacaraí
Ko kuñakarai porã oguerúkuri. Ko karai porã oguerúkuri. Pe karai kyra oguerahákuri. Pe karai kyra oguerahákuri. Amo kuñakarai yvate ome'ẽta. Amo kuñakarai yvate ome'ẽta. Umi karai piru ombosa'y. Umi karai piru ombosa'y. Espectacular, José. Muy bien, José. Juan, sí, por favor, podemos repetir. Ko karai marangatu ojoguá. Ko karai Marangatu. Sí. Marangatu Ojoguá. Oyoguá. Excelente. ¿Puedes repetir otra vez? Lo escribí. Pe karai marangatu ojoguá. Pe karai marangatu Ojoguá. oyoguá. Perfecto. Ahora, ko kuñakarai porã oguerúkuri. Ko Kuñakarai kuñakarai porã oguerúkuri. oguerúkuri. Excelente. Pe karai kyra oguerahákuri. Pe karai Kyra oguerahákuri. oguerahá. Siempre la O tiene que ir delante porque indica la tercera persona. Perdón. Sí, oguerahákuri. Oguerahákuri. Excelente. Oguerahákuri. Vamos a repetir una vez más. Allí, Pe karai kyra oguerahákuri. Pe Karai karai kyra oguerahákuri. oguerahákuri. Muy bien. Aquella señora alta dará amo kuñakarai yvate ome'ẽta. Amo Perdón. Amo kuñakarai yvate yvate ome'ẽta. ome'ẽta. Eso. Igual que siempre ome'ẽ, ome'ẽta. 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 Te va a salir, no te preocupes, tranquilo. Esos señores flacos pintan umi karai piru ombosa'y. Umi karai piru ombosa'y. 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 Eso es ombosa'y. Siempre la O delante porque esa está indicando la tercera persona. Solamente para recordarles, no olviden que la relación es C-A guatá, D-R guatá, A-E-O guatá, ñande ya guatá, ore-ro guatá, P-P guatá, la escuela O guatá, A guatá, re guatá, O guatá, ya guatá, ro guatá, P guatá, O guatá. Esa es una relación que tiene que ir siempre en la manito, ¿verdad? A es yo. Guatá es caminar, yo camino. Camino sería aguatá. Caminas, reguatá. Camina, oguatá. Y aquí es donde estamos usando todos los verbos acá en la tercera persona. Bueno, ahora vamos a Luisa. Luisa P. Brown. Ko karai marangatu ojoguá. Pe karai marangatu ojoguá. Perdón, Luisa. Ko karai marangatu. Con karai marangatu ojoguá. Excelente. Hago solamente la aclaración, como es este es co. P es S, ¿verdad? P va a ser para S, pero acá es co. Ahora repito la siguiente. Ko kuñakarai porã oguerúkuri. Ko kuñakarai porã oguerúkuri. Pe karai kyra oguerahákuri. Pe karai kyra oguerahákuri. Amo kuñakarai yvate ome'ẽta. Amo kuñakarai yvate ome'ẽta. Umi karai piru ombosa'y. Umi karai piru ombosa'y. Sí.
Esta es una parte que yo sigo insistiendo, ¿verdad? El sujeto está en este señor bueno, esta señora linda, ese señor gordo, aquella señora alta, esos señores flacos. ¿Y qué le agregamos? Le agregamos un verbo en cada oración. Acá, compra, trajo, llevó, dará, pinta. Y de acuerdo a si el verbo está en el presente, va el verbo así, tal cual. Si es guatá, queda guatá. Pero si, dice por ejemplo, o guatá. Pero si el verbo está en pretérito, le agregamos curí, va a decir o guatá curí. Y si el verbo está en futuro, en vez de curí le ponemos ta, o guatata, o guatata. Una sola palabra siempre. Bueno, ¿qué viene ahora? Fíjense que estamos yendo por parte, siempre es un proceso un poco lento, todos tenemos que tenernos un poco de paciencia, todo va a salir, pero requerimos así de esta práctica y lo están haciendo bastante bien. Ya quiero dejar constancia que no tienen mayormente dificultades, ¿verdad? Fíjense que le agrego ahora un complemento, se le llama un complemento directo. A la pregunta, ¿compra qué cosa? Una silla. ¿Trajo qué cosa? 2 papeles. ¿Llevó qué cosa? 3 guayabos. ¿Dará qué cosa? 4 regalos. ¿Pinta qué cosa? 5 casas. Entonces, esos son los complementos. Y allí sería una silla, PTI aplicar. Y PTI se escribe así como se escucha, solamente la I final es nasal. Solamente es una nasalidad, no hay pulso, no hay otros acentos, es P, E, T, E, I nasal, PTI. Y silla es aplicar, A, P, U, o sea, Y, K, A. A, P, Y, K, A, aplicar. Dice después, 2 papeles. 2 es mocoin. Mocoin, así como les dije con PTI, es mocoin, es M-O-K-O nasal. La O ahora es nasal. Y la I común. Solamente lleva la nasalidad en la O de coin, allí en la O. Mocoin. Y dice cuatiá, y cuatiá se escribe así mismo como se escucha, sin acentos, sin pulso, sin nasalidad. Es K-U-A-T-I-A, cuatiá, cuatiá, una sola palabra, mocoin cuatiá. 2 papeles. Después dice, llevó 3 guayabos, 3 es mbojapú, mbojapú. Esa palabra así como la escuchan, no tiene acento de ninguna clase, no tiene pulso, así como la escuchan, mbojapú. Se dan cuenta que acá estamos usando los números, que tenemos con Bojapú, acá es Bojapú. Y dice 3 guayabos, guayabos arasá, así como se escucha, sin acento, sin pulso, sin nasalidad. Arasá, A-R-A-S-A, arasá, guayabo. Después dice 4 regalos. 4 es irundí, así como se escucha también sin acento, sin pulso. Es I latina, R, U, N, D. Y la Y, irundí. Dan, den, din, don, du, di. N, D, U. Irundí. Y yo voy es regalo y se escribe con la J inicialmente. J-O. P, O con acento común, la O con un acento común, y luego la I, así como solamente tiene un acento la O, el acento que conocemos del castellano, un acento pintado. Yo voy, el acento en la segunda O, yo voy. Dice entonces, irundí, yo voy, 4 regalos. Y finalmente dice 5 casas, y 5 es po. Así como la mano, po, P-O. Entonces los números son PTI, mocoin, bojapú, irundí, po es 5. Casa es hogar y lleva un acento en la O al principio. Es O acentuada, así como en el castellano, G, A.
así mismo sin nasalidades, sin pusó, solamente el acento en la O, el acento común del castellano, oga, sí. Y entonces oga. Vamos entonces a la parte de la traducción de esta, y vamos a acá. Bueno, voy a decir yo una vez completa la serie y después empezamos con José. Ko Caraí Manangatú Oyoguá PTI aplicar. Esa señora linda trajo 2 papeles. Ko Caraí Poná Oberúcuri Mocoin Cuatiá. Ese señor gordo llevó 3 guayabos. Pe Caraí Tirá Oberajacuri Bojapí Arasá. Aquella señora alta dará 4 regalos. Amó Cuñacaraí Ibate o Meeta Irundí Yopoy. Esos señores flacos pintan 5 casas. Umi Caraí Pirú Ombosatí Po Oga. Bueno, entonces vamos por parte y vamos a empezar con José. José, yo digo, como siempre vas a decir la parte guaraní. Ko Caraí Manangatú Oyoguá PTI aplicar. Ko Caraí Manangatú Oyoguá PTI aplicar. Perfecto. Ko Cuñacaraí Poná Oberúcuri Mocoin Cuatiá. Hay un perro ladrando. Hola. Ko Cuñacaraí Poná Oberúcuri Mocoin Cuatiá. Muy bien. Ese señor gordo llevó 3 guayabos. Pe Caraí Tirá Oberajacuri Bojapí Arasá. ¿Sería? ¿Perdón? Pe Caraí Tirá Tirá Oberajacuri Bojapí Arasá. Excelente. Aquella señora alta dará 4 regalos. Amó Cuñacaraí Ibate o Meeta Irundillo Poi. Amó Cuñacaraí Ibate o Meeta Irundillo Poi. Muy bien. Esos señores flacos pintan 5 casas. Umi Caraí Pirú Ombosatí Po Oga. Umi Caraí Pirú Ombosatí Po Oga. Perfecto, José. ¿Alguna duda en esto, José, hasta ahora? ¿Está claro? Voy por ahí Ya vi. Muy bien. Vamos a ir ahora con Juan. Juan está en la Argentina, no se olviden. Y Juan está dando sus primeros pasos y lo está haciendo muy bien también. Juan, digo primero yo y después me seguís. No importa, vamos por parte y despacito nomás. Ko Caraí Manangatú. Repetí conmigo hasta allí. Ko Caraí Manangatú. Ko Caraí Manangatú. Oyoguá PTI aplicar. Oyoguá PTI aplicar. A-P-Y-K-A. Aplicar. Con acento final. Entonces, aplicar. Repetimos. Oyoguá PTI aplicar. Oyoguá PTI aplicar. Estamos hablando de aplicar. No es verbo, es silla. No es un verbo, por eso no lleva o acá. Esta señora linda, sí, aplicar. Esta señora linda, Ko Cuñacaraí Poná. Ko Cuñacaraí Poná. Trajo 2 papeles. Oberúcuri Mocoin Cuatiá. Oberúcuri. Esa, Mocoin Cuatiá. Muy bien. Oberúcuri Mocoin Cuatiá. Cuatiá. Muy bien. Ese señor gordo llevó 3 guayabos. Pe Caraí Tirá.
Kira. Eso. Oberahakuri bohapui arasa. Bohapui arasa. Oberahakuri bohapui arasa. Arasa. Arasa es ahora. Bohapui arasa. Arasa. Muy bien. No hay problema. De todas maneras, no se olviden que esto tienen que ir pasando después en limpio. Va a llegar el momento en que le vamos a pedir la presentación de estos ejercitarios como parte de la evaluación del curso. Aquella señora alta dará 4 regalos: amó, Cuñacaray y Baté. Amó, Cuñacaray y Baté. Omeeta, Irundi, Yopoi. Irundi, Yopoi. ¿Me lo repetí? Sí, Irundi, Yopoi. Eso, Irundi es 4, Yopoi es regalo. Esos señores flacos pintan 5 casas: Umi, Caray, Pirú, Ombosatí, Po, Oga. Repetimos: Umi, Caray, Pirú, Ombosatí, Po, Oga. Sí, Po es P-O, así como se escucha porque Po es mano. Sí. Entonces, vamos a repetir aquí esa última parte, Juan. Ombosatí, Po, Oga. Excelente, te salió muy bien. Ahora vamos con Luisa, por favor. Co Caraí Marangatú o Yoguape tenía Aplicá. Co Caraí Marangatú o Yoguape tenía Aplicá. Co Cuñacaray Porá o Berúcuri Mocoy Cuatía. Co Cuñacaray Porá o Berúcuri Mocoy Cuatía. P Caraí Cuirá o Berahakuri Bohapui Arasá. Amó, Cuñacaray y Baté o Mejeta Irundi, Yopoi. Umi, Caray, Pirú, Ombosatí, Po, Oga. Excelente, Luisa. Excelente. Juan, te comento que Luisa, creo que la pasada te comenté, pero Luisa está en los Estados Unidos hace mucho tiempo y es guaraní hablante. Ella nació acá en la zona de Misiones, en Paraguay. Y desde allá lo que está haciendo en realidad es seguramente ajustando su conocimiento porque habla bastante bien guaraní. Bueno, ahora vamos a agregarle, merecido Luisa, vamos a agregarle una última parte, previa, perdón, antes de la última. Fíjense que hasta ahora dijimos, por ejemplo, este señor bueno compra una silla y ahora le vamos a poner color a la silla. Allí dice, por ejemplo, este señor bueno compra una silla azul. Co Caraí Marangatú o Yoguape Teí Aplicá Joví. Joví se escribe H-O-V corta Y. Joví. Repito una vez más. Joví. H-O-V corta Y. Joví. Es azul. En la siguiente oración dice: esta señora linda trajo 2 papeles y le vamos a agregar blanco. Papeles blancos, se dice en castellano. No se olviden que el castellano tiene esa dificultad. Blancos, blancos, blanca, blancas. En guaraní todo eso se dice monotí. ¿Y qué tiene monotí? Una nasalidad en la I. Lleva la tilde nasal en la I final. Lo único que lleva es eso.
M-O-R-O-T-I nasal. Monotín, ¿verdad? Papeles blancos. Ahora, guayabos amarillos. Amarillo, ustedes recuerdan que ya en una clase anterior mencionamos Sa'yu. Así como Sa'yu escribieron hace rato, es S-A, puso Y-J-U, Sa'yu, Sa'yu, hay un puso, Bueno, y por último, dice 4 regalos nuevos es Priahu, y se escribe P-Y-A-H-U, Priahu, sin tilde, sin puso, sin nasalidad, así como escuchaban, P-Y-A-H-U, Priahu, muy bien. Y en la última oración dice 5 casas rojas, del color rojo, ¿verdad? Rojas. Y acá en guaraní solamente se dice Pitna, P-Y-T-A nasal, P-Y-T-A nasal, la A es nasal, Pitna. Y bueno, vamos a la traducción. Y digo yo una vez, y no se olviden que tenemos 2 últimas partes de esto. Es tan importante lo que estamos haciendo porque están pronunciando y de paso están conociendo la forma en que se construyen las oraciones, que no son nada complicadas. Ustedes, si llegan a alterar acá estos adjetivos, estos adverbios, cambian el orden, el que está abajo ponen arriba, el de arriba ponen al final, van a poder combinar todo y todo va a quedar perfecto, ¿verdad? Son palabras que forman parte de ese paquete que yo les dije de entre 300 y 350 palabras o más inclusive, que si uno conoce se defiende sin ningún problema en el idioma guaraní. Y esta demostración que estamos haciendo ahora es la prueba justamente de ello, que no es nada complicado. Si es que uno tiene estas referencias, uno fácilmente puede construir oraciones en guaraní. Voy a la traducción. Ko Karaí Marangatú Oyoguapeteí Apicajohuir, en la primera oración. Esta señora linda trajo 2 papeles blancos, Ko Cuñacaraí Poná, Owerukuri Mocoin Cuatiá Monotín. Ese señor gordo llevó 3 guayabos amarillos, Pekaraí Kirá, Owerahakuri Bohapui Arasá Sa'yu. Aquella señora alta dará 4 regalos nuevos, Amó Cuñacaraí Ibate, Omeeta Irundillo Poipiajú. Esos señores flacos pintan 5 casas rojas, Umi Caray Pirú, Ombo Sa'ri, Po Ogapitán. Se dan cuenta cómo es lineal, palabra por palabra, una arriba, abajo, pero con el molde guaraní. Vamos a José en esta primera parte. Este señor bueno compra una silla azul, Ko Karaí Marangatú Oyoguapeteí Apicajohuir. Ko Karaí Marangatú Oyoguapeteí Apicajohuir. Perfecto. Esta señora linda trajo 2 papeles blancos, Ko Cuñacaraí Poná, Owerukuri Mocoin Cuatiá Monotín. Ko Cuñacaraí Poná, Owerukuri Mocoin Cuatiá Monotín. Ese señor gordo llevó 3 guayabos amarillos, Pekaraí Kirá, Owerahakuri Bohapui Arasá Sa'yu. Pekaraí Kirá, Owerahakuri Bohapui Arasá Sa'yu. Aquella señora alta dará 4 regalos nuevos, Amó Cuñacaraí Ibate, Omeeta Irundillo Poipiajú. Amó Cuñacaraí Ibate, Omeeta Irundillo Poipiajú. Esos señores flacos pintan 5 casas rojas, Umi Caraí Pirú, Ombo Sa'ri, Po Ogapitán. Umi Caraí, Ombo Sa'ri, Po Ogapitán. Muy buena. Excelente, José. Vamos a Juan. Vamos a hacerlo por parte otra vez, Juan.
Sí. No, tranquilo, no hay problema. Este señor bueno, Cocaraí Marangatú, compra una silla azul, Oyoguá PTI Apicá Jovu. Oyoguá, sí, Oyoguá PTI Apicá Jovu. Muy bien, Jovu. Esta señora linda, Cocuña Caraí Poná. Cuñacaraí, Porá, muy bien. Draco, Owerupuri. No es Oweró, Owerú, con U's. Owerú, eso. Owerupuri, muy bien. Mocoy, Guatiá. Morotín. Eso. Ese señor gordo llevó 3 guayabos amarillos. Pecaraí Irá. Owerajacuri. Bojapui Arasá. Arasá. Sí. Sa'iyu. Te repito primero. Sa'iyu. Eso. Sa'iyu. Una vez más. Sa'iyu. Y una última. Excelente. Sa'iyu es amarillo. Excelente. Ahora, aquella señora alta amó Cuñacaraí y Baté. Omeeta. Irundillo Poi. Piajú. Eso. Piajú. Otra vez. Excelente. Una vez más. Piajú. Te salió. Muy bien. Esos señores flacos, Umícaraí Pirú. Ombosaí. Po Oga. Puitán. Puitán. Esa A nasal es la A es nasal. Puitán. Casi. Una última. Puitán. Muy bien. Tranquilo, estamos en la segunda clase. No todo va a ser fácil. Bueno, está muy bien. Ahora vamos con Luisa. Luisa, Cocaraí Marangatú, Oyoguá PTI Apicá Jovu. Cocaraí Marangatú, Oyoguá PTI Apicá Jovu. Excelente. Cocuñacaraí Poná, Owerupuri, Mocoy, Guatiá, Morotín. Cuñacaraí Poná, Owerupuri, Mocoy, Guatiá, Morotín. Pecaraí Irá, Owerajacuri, Bojapui, Arasá, Sa'iyu. Pecaraí Poná, Owerajacuri, Bojapui, Arasá, Sa'iyu. Amó Cuñacaraí Ibaté, Omeeta Irundillo Poi Piajú. Amó Cuñacaraí Ibaté, Omeeta Irundillo Poi Piajú. Voy a poner y Umícaraí Pirú, Ombosaí Po Oga Pitán. Umícaraí Pirú, Ombosaí Po Oga Pitán. Perfecto, excelente.
Miren, yo les sigo señalando solamente por cualquier cosita, si hay necesidad. Es un ejercicio que consiste en ir agregando. Es un ejercicio, se llama de composición. Vamos componiendo, le vamos agregando elementos. Y se dieron cuenta que acá al verbo, yo le hice la pregunta ¿qué cosa? Y me dijo, por ejemplo, Oyowá, Bae, Petení, Apicajowi. Después decía, Owerupuri, Bae, 2 papeles blancos, Mocoy, Patiamo, Motín. Owerahaguri, Bae, Owerahaguri, Bojapui, Arasasa y Yu. Omeeta, Bae Omeeta, Irundi, Yokoi, Yaku. Ongosaí, Bae Ongosaíta, Po Oga Huitán. Se dan cuenta que le puse yo la traducción, Bae es qué cosa. Y a la pregunta en castellano, dará qué cosa, 4 regalos nuevos. Pintan, qué cosa, 5 casas rojas. Llevó, qué cosa, 3 guayabos amarillos. Ese es el procedimiento gramatical, si quieren ustedes, que estamos siguiendo. Solamente quiero mostrarles cómo se procesa esto, cómo se construye esto, y es lo que me gustaría que las veces, muchas veces que todavía vamos a repetir, ustedes traten de guardar este formato, esta forma en que se estructura la oración, y que no, repito, no es nada complicado. Uno puede perfectamente responder con oraciones simples. Después le iré mostrando cómo hacer una oración compuesta, pero ahora estamos en la parte, digamos, simple. Es la oración sencilla, la oración que tiene un sujeto y un predicado. Un sujeto y un predicado, como las que estamos traduciendo en este momento. Y la última parte de esta traducción consiste en agregarle a ese complemento, a una silla azul, un adverbio otra vez, a lo que ya usamos anteriormente. Por ejemplo, este señor bueno compra una silla azul ahora, o año, palabra que ya escribimos. Esta señora linda trajo 2 papeles blancos ayer, Cueje. Cueje es K-U-E-H-E, sin acento, sin puso, sin nada. Cueje, Cueje, K-U-E-H-E, Cueje. Ese señor gordo llevó 3 guayabos amarillos anteayer. Y anteayer se dice en guaraní, Cueje Ambué. Cueje Ambué. Y Ambué se escribe A-M, B larga, U-E. Sin acento, sin nada, así como están escuchando. Ambué, Ambué. Cueje Ambué es anteayer, o antes de ayer si quieren. Ahora dice, aquella señora alta dará 4 regalos nuevos mañana. Mañana, coeno. Y se escribe K-O puso, E nasal, R-O nasal. Coeno, se escribe, repito, K-O puso, E nasal, R y O nasal, coeno. Es mañana. Y por último dice, esos señores flacos pintan 5 casas rojas ahora mismo. Es como una redundancia que en guaraní se usa mucho, coanga y te. Coanga, así como ya escribieron, y le agregamos ite. Sin puso, sin nada, unimos ite, coanga y te. Quiere decir ahora mismo, ahorita, ahora. Es coanga y te. Bueno, entonces hago la traducción y después volvemos a repetir cómo lo estamos haciendo. Este señor bueno compra una silla azul ahora. Co caraí mangatú, oyuguá peteín apicajoví, coaña. Esta señora linda trajo 2 papeles blancos ayer. Co cuña caraí poná, o verúcuri, mocoin cuatiamorotí, cueje. Ese señor gordo llevó 3 guayabos amarillos anteayer.
Pe Caraí irá o Verajacuri, Bojapui, Arasasa y Yu, pues aquella señora alta dará 4 regalos nuevos mañana. Amó Cuñacaraí y Bate, Omejeta y Undillo Poicajú con Eno. Esos señores flacos pintan 5 casas rojas ahora mismo. Umi Caraí Pirú, Ombosapir, Po Oga Pitán, Co Aneque. Y bueno, vamos entonces en esta última parte con José primero. Co Caraí Mangatú, Oyoguá PTI, Apicajohuín, Co Aña. Co Caraí Mangatú, Oyoguá PTI, Apicajohuín, Co Aña. Co Cuñacaraí Poná, Owerúcuri, Mocoin, Coatiá, Monotí, Cueje. Co Cuñacaraí Poná, Owerúcuri, Mocoin, Coatiá, Monotí, Cueje. Pe Caraí Pirá, Owerúcuri, Bojapui, Pe Caraí Pirá, Owerajacuri, Bojapui, Arasasa y Yu, Cuejeambué. Pe Caraí Pirá, Owerajacuri, Bojapui, Arasasa y Yu, Cuejeambué. Amó Cuñacaraí, perdón. Cuejeambué, escribe separado o todo junto. En realidad una palabra que vamos a escribir mientras tanto separado para entender que Ambué significa otro ayer. Ambué quiere decir otro y Cueje es ayer. Es como decir otro ayer. Simplemente para que ustedes puedan hacer una primera relación. Pero si van a escribir es una sola palabra, Cueje Ambué. Una sola palabra, sin cursor, sin nada, toda junta, ¿verdad? Ahora, Amó Cuñacaraí y Bate, Omejeta y Rundillo Poi, Piajú con Eno. Amó Cuñacaraí y Bate, Omejeta y Rundillo Poi, Piajú con Eno. Muy bien. Y finalmente, Umi Caraí Pirú, Ombosatui, Po Oga Pitán, Co Anite. Umi Caraí Pirú, Ombosatui, Po Oga Pitán, Co Anite. Excelente, excelente, muy bien, José. Te voy a preguntar por cualquier cosita, José. ¿Estás ubicando, entendiendo este proceso que estamos haciendo? Sí, lo que más me cuesta pronunciar es la Sí, tenete paciencia y vas a reventar todo lo que hay después. Practicar nomás, practicar y te va a salir, no te preocupes. De hecho, el que a veces pronuncies bien o lo hagas a media, igual el discurso se va a entender. Yo te aclaro que igual se va a entender. Si vos decís por algún error, en vez de decir Iguazú, decir Iguazú, la gente igual te va a entender, ¿verdad? Solamente que lo correcto va a ser que en algún momento, haciendo el esfuerzo, teniéndote la paciencia, puedas pronunciar bien Iguazú. Pero es parte. Decirlo mamita. Exacto, que hay gente que muchas veces dice lo mamita, ¿cierto? De hecho, en el portugués quedó eso, En el portugués quedó Itamarati y es Itamarati. Ellos escriben así con la Y al final. Solamente que no pronuncian porque la I no existe tampoco en el portugués, solamente existe en el guaraní. Entonces, en vez de decir Itamarati, ellos dicen Itamarati. Así, es bastante simple la cosa, pero no te preocupes, José, vamos por partes, estamos tranquilos, te salió bastante bien. Vamos con Juan ahora, vamos a hacerlo como siempre, jugar por partes, ¿sí? Yo te voy a pedir esta vuelta. Sí. Me dispense. No hay problema. Porque No hay problema, puede no. ser. Con mil gusto, no te hagas problema. Bueno, Es muy larga para mí. Tranquilo. Una clase. tranquilo, no te preocupes, Juan. Vamos entonces con Luisa. Co Caraí Marangatú, Oyoguá PTI, Apicá Co Ana. Pe Caraí Marangatú, Oyoguá PTI, Apicá Co Ana. Sí, Co Co Caraí. Es Co, no es P. Ok. Co Caraí Marangatú, Oyoguá PTI, Apicá Co Ana. Muy bueno.
ko kuñakarai yvate, ko kuñakarai porã, oguerúkuri mokõi kuatia morotĩ kuehe. Ko kuñakarai porã oguerúkuri mokõi kuatia morotĩ kuehe. Pe karai kyra overahákuri mbohapy arasasa iju kuehambue. Pe karai kyra overahákuri mbohapy arasasa iju kuehe. Amo kuñakarai yvate ome'ẽta irundy jopói pyahu ko'ẽrõ. Amo kuñakarai yvate ome'ẽta irundy jopói pyahu ko'ẽrõ. Umi karai piru ombosa'y po ogapytã ko'ag̃aite. Umi karai piru ombosa'y po ogapytã ko'ag̃aite. Excelente, muy bien. Hoy se dan cuenta ustedes, en esta última oración, si tomamos como referencia a aquella señora alta, dará 4 regalos nuevos mañana. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palabras en una oración. Y lo que yo quiero resaltar siempre es la simplicidad que tiene la construcción en guaraní. Va a ser siempre importante que recuerden sobre todo estos adjetivos demostrativos ko, pe, amo para el singular. Este, ese, aquel. O esta, esa, aquella. Y para el plural con a, que también se puede decir a nasal. Y umi. Con a es estos, estas. Y umi es esos, esas, aquellos, aquellas. La ventaja que en guaraní, las dos expresiones del castellano, esos, esas, aquellos, aquellas, en guaraní solamente decimos umi y ya está, ¿verdad? Lo otro, lo que les indiqué, el sustantivo no cambia, lo que en castellano es señor, señora, señores, señoras. En guaraní es caraí, señor, y kuñakarai, señora. Y la misma cosa ocurre con los adjetivos. Los adjetivos mantienen una sola forma para su uso. En vez de decir lindo, linda, lindo, linda, en guaraní es pona. O ahí, o como vimos acá, kirá o pirú, por ejemplo. El ejercicio de hoy también incluyó, esto ya en esta parte que viene, les voy a liberar porque fue bastante intensa la clase de la traducción que hicimos. Pero les aclaro que tampoco todas las veces voy a hacer esto, solamente hoy quise aprovechar las circunstancias y mostrarles un modelo de cómo se construye en guaraní. Y entra un poquitito lo que les dije, recordar que es un sustantivo y que es un verbo. Cuestiones gramaticales que a veces cuando uno no sabe, uno tiende a equivocarse, pero cuando uno comienza a manejar estos conceptos, y me doy cuenta que en el caso de ustedes la cosa está bien clara, no va a ser muy complicada la construcción de la oración. Tenemos, como usamos hoy un verbo que es pintar, o también se puede decir colorear, es mosa'y. En bo, sa'y, es como decir traducido darle color a algo, ¿verdad? Sa'y es color, y bo es hacer darle color, sería la traducción, pero no tengo otra forma de decirlo, ¿verdad? La vez pasada yo les dije a ustedes que hay un modo que se llama intencional, donde uno dice algo pero como una simple intención que no fructificó, que no se concretó. Si yo por ejemplo digo akarumo'a, yo le hice la traducción iba a comer, pero no comí. Aguatamo'a, iba a caminar. Amba'apomo'a, iba a trabajar, pero no trabajé. Aguatamo'a, me iba a caminar y después me senté. Akarumo'a, aguatá, iba a comer y me fui a caminar. Iba a. Entonces, bosa'imo'a va a ser la estructura del verbo, bosa'imo'a. Y conjugado va a ser se ambosa'imo'a, de rembosa'imo'a, ha'e ombosa'imo'a,
ñande, ñambosa imo'a, ore, rombosa imo'a, pembosa imo'a, aekuera, ombosa imo'a. Lo que siempre tienen que tener presente es a, re, o, ya, ro, pe, o. En este caso, ña, porque bosa es nasal, ¿verdad? Entonces, repito una vez más, se, a, bosa imo'a. Yo solamente voy a separar para que se den cuenta, pero es una sola palabra. Ambosa imo'a es una sola palabra, todas juntas. De, re, bosa imo'a. Ae, o, bosa imo'a. Ñande, ña, bosa imo'a. Ore, ro, bosa imo'a. Pe, bosa imo'a. Aekuera, o, bosa imo'a. Y digo normalmente, se, bosa imo'a. De, bosa imo'a. Ae, bosa imo'a. Ñande, bosa imo'a. Ore, bosa imo'a. Pe, bosa imo'a. Aekuera, bosa imo'a. Bosa se, bosa mo'a. El mo'a hay un uso en la O y la A. Y la A es nasal. Está en el texto en el que pasa el grupo, está al lado, dice modo intencional, y está escrito mo'a. Yo ya les paso aquí la traducción, dice conjuga uno, verbo bosa, que es pintar, y modo intencional, y al lado dice mo'a. M-O, uso A nasal. En el siguiente verbo es yowa que usamos hoy, que es comprar. Y la forma negativa que estudiamos la vez pasada, da, dere, do, daya, doro, dape, do. Es la versión negativa de a, re, o, ya, ro, pe, o. Voy a repetir otra vez. Da, dere, do, daya, doro, dape, do. Es la misma versión de a, re, o, ya, ro, pe, o, pero en la forma nasal. Yo escribí da, Sí. Dere, se escribe N-D-E-R-E. Dere. Sí. Jae, do. N-D-O. Daya. Es N-D-A-J-A. Daya. Ore, doro. Una sola palabra. N-D-O-R-O. Doro. Pe. Dape. N-D-A-P-E. Dape. Y jaecuera igual do. Igual que jae y jaecuera son iguales. Do. N-D-O. Este es el único N-D-O. Do. Este es el único caso, Juan, en que la nasalidad le agrega estos prefijos al verbo cuando vamos a negar algo. Por ejemplo, se ayogua, si voy a conjugar esto en la forma afirmativa, va a ser se ayogua, de reyogua, ae oyogua, ñande, ya yogua, orero yogua, pepe yogua, aecuera oyogua, are, o, ya, ro, pe, o. Repito, se ayogua, de reyogua, ae oyogua, ñande, ya yogua, ore, ro yogua, pe yogua, aecuera oyogua. Y a esto que vamos a nasalizar le anteponemos estos prefijos que empiezan con ND cuando son verbos orales. Se da, y siempre, en este caso yowa, puede ser caru, puede ser guapú, puede ser guatá, le vamos a agregar una i final y va a sonar así, Juan. Se da yoguay, de yoguay. Jae, do yoguay, ñande, daya yoguay, ore, doro yoguay, dape yoguay, jaecuera, do yoguay. Si yo digo entonces, repito una vez más, se da yoguay, de yoguay, jae, do yoguay, ñande, daya yoguay, ore, doro yoguay,
PE da Peyoguay, adecuera do Yoguay. Es la forma negativa, eso quiere decir yo no compro, tú no compras, él no compra, nosotros no compramos, en fin. Y la versión afirmativa es yo compro, tú compras, él compra, sea Yoguá, de Yoguá o Yoguá. Y la negación se da Yoguay, de Yoguay a do Yoguay. Bueno, hoy esta parte no les voy a pedir la repetición, por lo que ya mucho echamos en el tema de la traducción. Simplemente vamos a ver esta parte de la conjugación en la siguiente clase. No quiero cargar mucho porque me doy cuenta que es una cuestión que es un poco complicadita en la traducción que hicimos, a eso me refiero. Bueno, que es una cuestión importante que en algún momento yo les estuve hablando, y les vuelvo a repetir, ya que, repito, tenemos a un compañero que está de la clase anterior. El curso en sí tiene una parte de lectoescritura que corresponde a ese capítulo, lo que hicimos hoy: leer, escribir, pronunciar, ¿verdad? Hacer las correcciones, como las hacemos. Por esa parte siempre les voy a pedir a todos la tolerancia, si es que hay alguna cosa que no está bien, yo les voy a decir, y cada uno que trate de siempre de mejorar, y que lo haga con ese espíritu amplio. Y por el otro lado les dije, tenemos nuestro capítulo, digamos, vinculado a la parte cultural. La de hoy es lengua como gramática, una parte allí, repito, de la escritura, de la lectura, de la pronunciación, del conocimiento del vocabulario, y la otra que tiene que ver con la cuestión cultural. Y allí nosotros dividimos, son otras materias que llevamos paralelamente, una que tiene que ver con la historia de la lengua guaraní, la otra que es literatura guaraní, y la tercera que es folclore, en el caso que estamos viendo, folclore. En la parte de historia, nosotros habíamos hecho en las primeras clases una mención a la antigüedad de la población en el Paraguay. Y solamente por hacer un poco de memoria, decirles que hay un trabajo muy importante arqueológico que se hizo en Caballero, en Paraguarí, donde al encontrarse las urnas funerarias, que son parecidas a unos cántaros, es lo que les dije yo a ustedes, los nativos, los guaraníes, le dan el nombre de yapepó. Yapepó, que sería olla, es como una olla grande, si quieren, ¿verdad? Pero hecha, es una obra cerámica, hecha en barro. Fallece la persona, yo les comenté, toman a la persona y la comprimen, cabeza, pies, y el alfarero viene, toma la medida y después se trae la urna ya elaborada, se introduce el cuerpo dentro y se entierra, cabeza arriba, pies abajo. Les había dicho que la intención, o sea, la razón es que los nativos creen que esa persona así enterrada, como una semilla, alguna vez puede volver a crecer. Bueno, de esas urnas se encontraron en Caballero, en Paraguarí, a unos 70 kilómetros o menos, inclusive acá en línea recta de Asunción, y hecho el estudio de la antigüedad usando la técnica del carbono 14, que es un material radioactivo que permite descubrir la edad de los fósiles hasta aproximadamente 60.000 años. Se encontraron, por ejemplo, que estos fósiles tienen entre 990 años, los más recientemente enterrados, y 3.620 años, los más antiguos. Yo les había hecho una comparación, simplemente por el hecho de comparar. Les decía qué pasaría si les restáramos los 2.000 años de Cristo a los 3.620 años de antigüedad de estas urnas acá en Caballero, y la diferencia da un resultado muy interesante, que acá había gente viviendo ya 1.600 años antes de Cristo,
Y yo les hacía una comparación, les decía, 1600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos en Egipto, se comenzaban a construir las pirámides. Y acá los nativos enterraban a sus fallecidos en ese lugar, los primeros que fallecieron en ese lugar en Caballero. Otro trabajo se hizo en Itaipú, en la actual zona donde está la represa, para ser más exacto, del distrito de Hernandarias, en el Alto Paraná. Allí, al momento de excavarse para poner la base de la represa, se excavó más de 100 metros y se encontraron durante el periodo de excavación un montón de urnas, urnas funerarias indígenas, que también fueron estudiadas con la misma técnica, y lo notable es que esas urnas tienen entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad, mucho más que lo del Caballero en el tiempo. Y por último, les mencioné el caso de Amambay, donde un grupo multidisciplinario español llevó a cabo la tarea arqueológica, y el resultado también interesante: 5.400 años para los más nuevos enterrados en el sitio que estudiaron, y hasta 12.000 años de antigüedad para los que vivieron en la zona del actual Amambay, allí en la frontera con Brasil. Está Pedro Juan Caballero, más al sur, Capitán Bado, y un poco más al sur está el lugar sagrado de la etnia guaraní Paita Utená. Y es allí donde, repito, los resultados dieron 5.400 años para los más recientemente enterrados y hasta 12.000 años para los más antiguos. Profesor, sí. No, eso está demostrado. En algún momento que vos estés por acá, sería interesante visitar todavía en San Lorenzo, acá cerquita de Asunción, está el Museo Guido Boyani, que fue construido por el arqueólogo, antropólogo, que fue el que lideró esa investigación en Caballero. Él ya falleció lastimosamente, su nombre, José Perazo. Y el museo se llama Guido Boyani, y allí vas a encontrar las urnas que se encontraron, por ejemplo, en Caballero. Las urnas existen, uno las puede ver con cierto cuidado, también las puede tocar, ¿verdad? Y algunas de esas piezas suelen exhibirse periódicamente en el Centro Cultural del Cabildo, aquí en el centro mismo de Asunción, allí donde anteriormente estuvo el Congreso Nacional, el viejo edificio. Sí. Y el otro caso, yo no quiero engañarte ahora mismo, pero probablemente eso sí podés ver por internet. Si entras al Museo de la Tierra Guaraní, así se llama, Museo de la Tierra Guaraní de Itaipú Nacional, y pones al lado Hernandarias. Si podés acceder allí, vas a poder encontrar las urnas. Esas urnas también están en continua exposición, hay mucha gente que viene a verlas aquí en el museo. Repito, están a la vista de la gente que quiera verlas, ¿verdad? Museo de la Tierra Guaraní, Museo de la Tierra Guaraní, Museo de la Tierra Guaraní. Y en el caso de ir hasta allí, mejor todavía, ¿verdad? Allí donde está la misma represa de Itaipú, a un costado, como es un complejo, son varias instituciones que están allí. Una de ellas se llama Museo de la Tierra Guaraní, y allí se depositaron las urnas, varias de las urnas que se encontraron durante aquella investigación. También urnas parecidísimas, porque son las mismas prácticamente, están del otro lado en Itaipú, pero lado brasileño, ¿verdad? Son reliquias, lastimosamente. No tenemos hasta hoy en Paraguay la carrera que es arqueología, ¿verdad? Entonces muchos de estos estudios tuvieron que hacerse afuera, y obviamente por profesionales de gran competencia, pero en su mayoría extranjeros. Bueno, eso está a disposición. La misma cosa, uno puede buscar el informe sobre los hallazgos arqueológicos
en el Cerro Guazú, Amambay. Cerro Guazú, Amambay. Y ustedes van a poder encontrar un informe muy, pero muy completo al respecto. También en internet hay un libro que se llama El hombre de caballero o El hombre de Pipucú. Pipucú se escribe todo junto, es P-Y-P-U-K-U, Pipucú, de José Perazo y Luciana Pallestrini, así como se escucha Pallestrini, P-A-L-L-E-S T-R-I-N-I, Pallestrini. Y la otra autora es Ana María Castillo. Ana María Castillo. Estas tres autores, son los responsables del hombre de caballero, el primer caso que les mencioné. Toda esta información, repito, en gran parte está disponible en internet y yo decía a aquellos que en algún momento, como el caso de Juan, inclusive el caso de Luisa, en algún momento que estén por acá, sería interesante que puedan pasar y puedan observar. Es muy diferente al que yo les pueda mostrar inclusive la imagen, como ya lo hice, de esas urnas, y otra cosa es verlas, tenerlas a la vista, ¿verdad? Yo tengo una publicación muy sintética que ustedes escriben en el buscador Arqueología Guaraní, con el David Galeano al lado, y les va a llevar a la imagen en internet. Es una publicación que había hecho un tiempo atrás, ¿verdad? Van a ver las urnas sobre todo. Y esas urnas, importante mencionar, se utilizan hasta hoy. No olviden que la tradición de enterrar, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su creencia, los guaraníes siguen enterrando a sus fallecidos. Muchos de sus fallecidos son enterrados en estas urnas de Yapepó. Aclarando que algunos que se han convertido al cristianismo, al catolicismo, a la iglesia bautista o adventista, testigos de Jehová, muchos que se han convertido obviamente ya se entierran como un cristiano común y corriente, ¿verdad? En cajones, inclusive las criaturas, hoy en día si fallecen, obviamente no es lo más lindo, pero ocurre entre ellos, ya tienen la costumbre de enterrarla, si son cristianas las familias, o si es cristiana la familia, tienen la costumbre de enterrarla en los cajones blancos, en los ataúdes blancos pequeños, y usando inclusive el color blanco, que es el sinónimo de la pureza, de que la criatura no tiene mancha de pecado. Y así también hay criaturas que fallecen entre ellos que son enterradas en urnas, pequeñas urnas, pero enterradas en urnas, estas criaturas. Hoy quería entonces complementar un poco toda esta serie de traducciones que hicimos hoy. Yo les quiero felicitar a todos. Dentro de todo lo que pudimos, hicimos un muy importante proceso. Tuve que hacerlo así de un tirón para que se pueda ver la película completa, porque si doy por parte, después puede ser que no se entienda muy bien al final. Mejor hacerlo ahora una vez y después podemos parcelar, no hay ningún problema, podemos hacerlo más sencillo, pero por lo menos para que tengan la idea de cómo se construyen estas oraciones. Y esto otro que acabo de mencionarles es un poco la previa. La siguiente vamos a dedicarle a este tema de la historia y vamos a pasar a la colonia, al tiempo en que llegan y se instalan las misiones. Yo les había hablado un poco de esto en clases anteriores. Vamos a ver el periodo independiente, también el tema siempre actual del guaraní durante la Triple Alianza, uso de la lengua guaraní por parte del ejército paraguayo, la posguerra del 70, toda esa serie de represiones y opresiones que se dieron, eso de recibir el turupeté, el golpe en la boca, el arrodillarse, un montón de experiencias funestas, nefastas, que les tocó vivir al guaraní como lengua y al guaraní hablante, obviamente como usuario del guaraní. Luego la guerra del Chaco, otra vez la revalorización, cuando las propias autoridades militares dispusieron que el ejército paraguayo utilice como
idioma del ejército paraguayo al idioma guaraní. Y luego ya vamos a entrar en este periodo reciente que involucra una serie de acontecimientos que sitúan hoy al guaraní como en su mejor tiempo, cosa que 100 años atrás no tenía el guaraní, o 50 años, o 30 años. Hoy, por ejemplo, un curso como este, probablemente en la década del 70 era impensable. En la década del 70 la gente tenía vergüenza, no quería saber nada, ¿no? Y sin embargo, hoy, con ustedes, uno en la Argentina, otro en los Estados Unidos, gente que está en distintos lugares, está estudiando guaraní y por un medio no convencional. No es precisamente la clase física que conocemos en una escuela, en un colegio, en una universidad. Estamos hablando sí de una clase virtual, un profesor, un grupo de estudiantes en distintos lugares y haciendo lo que haríamos con el inglés, con el francés, con el alemán, el chino, cualquier otro idioma, haciendo clases a través de internet. Obviamente esto es algo positivo en la historia del guaraní, porque así como vamos a encontrar etapas negativas o desfavorables a la lengua guaraní, también vamos a encontrar épocas o etapas o periodos favorables. Así como internamente para nosotros, más allá del tema de la guerra y todo lo demás, no podemos dejar de considerar como el guaraní pasó a constituirse en el factor de cohesión durante las dos guerras. Y ese fenómeno hoy en día se ve públicamente en muchos lugares hoy, cuando la gente, como el caso de ustedes, decide estudiar, se interesa, hace una serie de, digamos, lleva adelante una serie de prácticas, de buenas prácticas, y eso nos toca ver entre niños, entre jóvenes, entre adultos. Es decir, el guaraní hoy es un idioma que está posesionado de una manera extraordinaria con respecto a lo que pudo haber sido apenas 30 años atrás, o 50 o 100 años, ¿verdad? Sobre todo la etapa más dura se da en la posguerra del 70, ¿verdad? Y de allí arrastramos mucho de esa especie de tabúes que teníamos, y en algunos casos todavía hay gente que viene de ese tiempo, el no hablar, el tener vergüenza, el hacerlo a escondidas, hay veces el no hacerlo público, ¿verdad? Es como que hay veces hay una llamada, mira que acá estamos entre la gente, no podés hablar guaraní porque estamos acá entre la gente, es como si fuera que, obviamente, es clara la situación de discriminación hacia la lengua. Entonces, ese capítulo que está vinculado a la lengua misma, su presencia social hoy, su impacto en el ámbito nacional e internacional, porque no pierdan de vista que hay clases de guaraní en muchos lugares del mundo y esas clases no hubieran existido si es que la lengua no hubiera sido interesante, importante. Hay gente que estudia guaraní hoy en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en Brasil, en la Argentina, y estamos hablando de una lengua extranjera para ellos. Sin embargo, es una lengua atractiva y probablemente con el desarrollo de las clases van a ir ustedes dándose cuenta de por qué es una lengua tan interesante y tan atractiva para mucha gente. Por hoy vamos a dejar acá y vamos a volver a encontrarnos la clase que viene. Voy a volver a pasarles unos ejercicios no tan complicados como hoy, tan largos, van a ser más breves, pero les agradezco la paciencia, hoy la perseverancia y el hacer el esfuerzo por poder seguir el ritmo de la clase. Hoy que TPM a TPM